Ya, ya está grabando. Ok, comparto pantalla y listo. Perfecto, entonces hoy día vamos a empezar con lo que es Dios. Vamos a tratar ejercicios diferentes em, con Dios común y corriente y Dios Zener también. La mayoría de ejercicios van a dar cuenta que son de exámenes pasados, entonces vamos directamente con lo que nos interesa, pues, ¿no? Bien, déjenme hacer esto un poco más pequeño. Ya. Entonces, antes de empezar directamente con el ejercicio, eh, no sé si alguien me pueda confirmar, ¿ya todos vieron Dios y Dios Zener? ¿O recién están viendo Zener? Si me puede confirmar ese dato, por favor. Sí, ya han visto. Bueno, entonces en todo caso, perdón, todavía no. Ok, bien. Entonces, bueno, vamos a ir entonces paso tortuga. Ok, entonces, para empezar, les voy a hacer un pequeño resumen de lo que vendría siendo los diodos. Bueno, ustedes sabrán que tenemos dos tipos, ¿verdad? Tenemos el diodo común, vamos a poner aquí diodos, que lo representamos de la siguiente forma. De hecho, déjenme hacer zoom aquí. Muy bien. Lo representamos de la siguiente manera, ¿verdad? Aquí tenemos el ánodo y acá tenemos el cátodo. Perfecto. Entonces, ¿este diodo cómo funciona? Básicamente este diodo solamente funciona en un sentido, pues no, a diferencia del diodo Zener. Este diodo, la corriente pasa de esta forma y se enciende. Vamos a trabajar con tres aproximaciones. Bueno, realmente no, sí, con tres aproximaciones. Tenemos la representación ideal del diodo. Voy a ponerlo aquí. La representación ideal, que es como que el caso más simple. ¿Qué quiere decir? Que cuando el diodo está encendido, yo lo voy a representar como un corto y cuando el diodo esté apagado, lo voy a representar como un circuito abierto. ¿Ok? Este es como que el caso más simple de todos. Luego tenemos la aproximación uno. Borrar esto que salió feo. Ya, la aproximación uno. En donde también tenemos, o sea, solamente tenemos dos estados, ¿verdad? Encendido y apagado, pero lo que va a cambiar es la forma en la que lo representamos. Cuando estamos en encendido, vamos a colocar una fuente de voltaje. ¿Qué valor va a tener esta fuente? Va a tener un valor del voltaje codo del diodo, es decir, el voltaje al que se enciende ese diodo. No sé si se ve, pero dice, voy a borrar esto, un poquito más de zoom, ya. Se va a encender con el valor de codo del diodo. No entiendo por qué no me detecta el lápiz, al parecer. Ahí fue, ya. Ya, y este valor de codo del diodo, ¿qué valor es? Pues eso va a depender del ejercicio. Ustedes sabrán que tenemos, bueno, por lo general los diodos son de silicio, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos un diodo de silicio, el valor del voltaje es de 0,7 voltios. Y cuando tenemos un diodo de germanio, el valor de codo del diodo es de 0,3 voltios. Entonces, eso es como que algo que ustedes deberían saber. Pero bueno, básicamente esos dos valores puede tomar esta fuente. Pues no, si bien el diodo es de silicio, 0,7 voltios, y si bien el diodo es de germanio, 0,3 voltios. Bien, ahora vamos con la siguiente aproximación, que es como que la más acertada o la más cercana a la realidad, que es la aproximación 2. Ah, bueno, perdón. Y cuando estamos apagados, pues simplemente un circuito abierto nuevamente. ¿Ya? En la aproximación 2 nuevamente vamos a tener los mismos estados, vamos a tener encendido y apagado. Para apagado vamos a tener el circuito abierto. Eso no cambia. En todas las representaciones es apagado circuito abierto. Y para encendido vamos a tener no solamente la fuente del voltaje eco del diodo, sino que también vamos a tener una resistencia, pues no, porque
vamos a consumir corriente. Entonces esta va a ser una resistencia del diodo. ¿Ya? Entonces, allí estarían las tres aproximaciones con las cuales nosotros vamos a trabajar. ¿De qué depende cuál van a usar? Depende netamente del ejercicio y de los datos que les den. O sea, no siempre les van a decir use esta representación explícitamente. No, sino que les van a dar los datos. Por ejemplo, si no les dan ningún dato de voltaje, de resistencia, entonces ustedes saben qué es la representación ideal, porque no les están dando ningún dato. Si les dicen se tienen todos los diodos, considere todos los diodos de silicio. Entonces, solamente les están dando el voltaje de codo del diodo, ¿verdad? Porque silicio ya automáticamente ustedes saben que es 0,7, entonces utilizan la aproximación 1. Si les dicen el diodo es de silicio y aparte tiene una resistencia interna de tanto, entonces es la aproximación 2. Pues no, todo va a depender de los datos que les den. Bien, entonces eso por el lado del diodo común y corriente. Entonces por el momento vamos a quedarnos hasta allí porque en este ejercicio solamente tenemos diodos normales. Pues no, ya después vamos a entrar un poco en detalle con los diodos Zener. Bien, entonces ahora sí, teniendo en cuenta eso, ¿cómo procedemos a resolver un ejercicio? Vamos a leer lo que hice. Este fue el primer tema de un ejercicio de examen, si se fijan. Y bueno, dice lo siguiente. En el circuito se pide calcular el voltaje VO, es un voltaje DC. Nos dan los siguientes datos, nos dan los valores de las fuentes. Si se fijan, tenemos cuatro fuentes y nos dan el valor de una fuente alterna, que es BI, que la tenemos acá abajo. Pues no, nos dicen los valores de resistencia y ya nos dicen explícitamente que asumamos diodos ideales. Si no nos dijeran que asumamos diodos ideales, igualmente sería bastante obvio porque no nos dan otros datos, pues no. Pero bueno, en este caso tenemos la suerte de que nos lo han dicho explícitamente. Bien. Entonces, para empezar, la primera pregunta que probablemente surja es, ¿qué es esta fuente de... Esperen un segundo, que tengo esto aquí agarrado. Ya. ¿Qué es esta fuente de corriente alterna? Esto lo vamos a ver más adelante, por el momento no lo vamos a tomar en cuenta. Más adelante vamos a hacer el análisis AC y DC de diodos. Este ejercicio no lo requería. Solamente pide el voltaje DC. Si se fijan, nos dice hallar el voltaje VO en DC. Entonces, básicamente nos está diciendo, no te importa la parte AC, no la tomes en cuenta, solamente es el análisis DC. Ya más adelante sí vamos a entrar en detalle qué aporte te da la parte alterna, si te da cierto, no sé, cierta dispersión en el voltaje VO, etcétera, pero ahorita no. Entonces, recordando qué era lo que pasaba con las fuentes de AC en DC, ¿qué era lo que pasaba? Se cortocircuitaban, ¿verdad? Entonces esta fuente la vamos a mandar a tierra. Esto es como si no existiera. Esto lo vamos a mandar a tierra. Recordemos eso del curso previo. Eso era lo que pasaba con las fuentes alternas cuando hacíamos el análisis en DC. Bien, entonces esto se fue. Ya, muy bien. Entonces, teniendo en cuenta eso, lo voy a redibujar solamente por fines prácticos para que se vea mejor y no tenerlo aquí. Entonces lo voy a redibujar acá abajo. Entonces yo voy a tener lo siguiente. Voy a tener aquí mi fuente B1, la voy a representar con una burbuja. Un segundo, que esto está muy fino esto. Vamos a hacerlo más gruesito. Ya, perfecto. Ya. Y me dice el ejercicio que mi fuente B1 tiene un valor de 12 voltios, ¿verdad? Y yo veo la orientación y yo veo que el menos está de este lado y el más está de este lado. Entonces, si yo lo quiero representar como una burbuja, como el más es lo que ve hacia el circuito, yo voy a poner aquí la burbujita y voy a poner el valor. Voy a poner más 12 voltios. ¿Ya? Muy bien. Entonces, después de eso, simplemente seguimos armando el circuito. Ahí tenemos R1. R1, acá tenemos el diodo 1, ya acá abajo tenemos el diodo 3, lo estoy viendo acá en mi celular para no tener que estar subiendo cada rato, y acá tenemos la resistencia 3, ¿ya? Y en la parte de abajo tenemos la fuente de voltaje B3, ¿verdad? Entonces nuevamente, ¿qué lado está viendo hacia adentro? El lado que está viendo hacia adentro es el lado positivo, entonces vamos a representarlo como más B3 y B3 tiene un voltaje de 10 voltios. Entonces vamos a poner aquí una burbuja, vamos a poner aquí más 10 voltios.
Ya, perfecto. Ahora vamos para la parte de arriba. En la parte de arriba nosotros vamos a tener el diodo 2, si mal no recuerdo. Ajá, tenemos el diodo 2 mirando hacia arriba. Ya, bien. Y tenemos la resistencia 2 y la fuente B2. Entonces, vamos a hacer esto. Aquí la resistencia 2 y la fuente B2. Ahora, aquí cambia. Ahora, si se dan cuenta, lo que está viendo hacia adentro del circuito no es el lado positivo, sino que es el lado negativo, ¿verdad? Entonces, esta es una fuente de voltaje negativa. Entonces, B2 tiene un valor de 8 voltios. Entonces, vamos a poner una burbujita. No sé por qué no escribe esto. Ahí fue, ya. Y sería menos 8 voltios. Perfecto. Y finalmente hacemos lo mismo con el otro lado. Aquí simplemente tenemos una resistencia que sale de la nada, sale para acá. Y tenemos acá VO, aquí nos dicen que está VO, que es lo que queremos hallar. Aquí tenemos tierra y esta aquí es R6, ¿verdad? Sí, R6. Perfecto. Ahora la última rama, que sería aquí tendríamos el diodo, el diodo 4, la resistencia 4. Y finalmente la última fuente, que nuevamente el lado que está viendo hacia adentro es el lado negativo. Bien, entonces sería una fuente negativa. Esa fuente tiene un voltaje de 3 voltios, entonces sería de menos 3 voltios. Ya. Y para no olvidarme, me falta esta rama de aquí, que es R5, que sale de aquí. Vamos a ponerla para acá. Y como la fuente alterna dijimos que se va a tierra, entonces simplemente ponemos tierra, ¿verdad? Bien. Entonces, déjenme cambiar la cuadrícula porque estoy trabajando eso. Le voy a dar formato para poder escribir mejor. Ya, perfecto. Ahora sí. Ya, entonces, ahora sí ya tenemos redibujado el circuito. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es poder identificar el sentido de las corrientes. ¿Por qué? Porque según cómo vayan las corrientes, yo voy a poder darme una idea si mis diodos están encendidos o apagados. Entonces, vamos a analizar punto por punto. Esta fuente de aquí es positiva, ¿verdad? Entonces, la corriente va a salir de ella, es decir, la corriente va a hacer esto, ¿verdad? Entonces yo de entrada puedo decir, todo vamos a partir asumiendo. ¿Por qué asumimos? Porque a veces creemos que está en un estado, pero ya haciendo los cálculos nos damos cuenta que no estaba así. Entonces siempre asumimos, ¿ya? Entonces voy a asumir que mi diodo 1 está encendido. Por más obvio que parezca, ustedes pueden decir como que, ah, no, pero ahí es súper obvio. A veces en los cálculos salen cosas diferentes que no concuerdan y realmente asumiste mal. Entonces, bueno, primero partimos asumiendo. Ahora, hacemos lo mismo, vamos con el diodo 2. Lo mismo, esta fuente es negativa, entonces la corriente no va a salir de esa fuente, sino que va a ir hacia la fuente, es decir, va a ir de esta forma. ¿Ya? Entonces, como está a favor del diodo, yo voy a asumir el diodo 2 como positivo. Perdón, como encendido. Positivo. Bueno, como encendido. Ahora vamos con el diodo 3. La fuente es positiva, ¿verdad? Entonces, como la fuente es positiva, ¿qué va a pasar con la corriente? Va a salir de la fuente, es decir, va a ir hacia arriba. Ahora, en un diodo, si la corriente, en un diodo normal, común y corriente, si la corriente va en sentido contrario a la flecha, quiere decir que no se va a encender. Es decir, este diodo yo puedo decir que está apagado. Entonces voy a poner aquí, asumo el diodo 3 como apagado. ¿Ya? Y por último, el diodo 4, que es el que tenemos acá, tenemos una fuente negativa, entonces la corriente va a entrar hacia la fuente y por ende va a ir a favor del diodo. Entonces yo voy a asumir mi diodo 4 como encendido. Ya, perfecto. Entonces ahí yo ya tengo mis asunciones en base a la dirección de las corrientes. Solamente me estoy guiando por la dirección de las corrientes. Cuando yo haga el cálculo, ahí vamos a ver si efectivamente estaba bien, pues no. Aunque aquí en este ejercicio es bastante intuitivo, y vamos a hacer un ejercicio en el cual podemos asumir una cosa y luego nos sale lo contrario para ver qué pasa. Pero bueno,
Una vez que hemos asumido, ahora sí, en base a eso vamos a representarlos. Como tenemos la representación ideal, ¿qué es lo que vamos a hacer? Todos los que asumimos encendidos los vamos a representar como cortos, ¿verdad? Habíamos dicho eso. Y todos los que habíamos asumido como apagados los vamos a representar como circuito abierto. Entonces, una vez más, vamos a redibujar el circuito y vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener aquí la fuente de 12 voltios más 12 voltios. Acá vamos a tener la resistencia 1. El diodo 1 lo asumimos como encendido, entonces, ¿qué es lo que vamos a tener aquí? Simplemente vamos a tener un corto, igualmente va a poner aquí diodo 1 para no olvidarnos que estaba aquí. Luego tenemos la resistencia 5, la voy a poner así, hacia abajo, ¿ya? Luego tenemos el diodo 3. ¿Qué pasa con el diodo 3? El diodo 3 lo asumimos como apagado, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? Esto se va a abrir. Ok, lo pueden poner para, para visualizarlo, no sé, para ser ordenados. Pero yo en mi caso prefiero directamente no ponerlo, porque como este circuito se abre, toda esta parte se va. O sea, es como si esto no existiera, ¿me entienden? Ya, pero si ustedes gustan, lo pueden poner, pero no nos va a afectar en el análisis porque toda esa parte se abre. Bien, entonces acá arriba tenemos el diodo 2, que asumimos que también está encendido, entonces sería un corto, la resistencia 2 y la fuente de voltaje 2 que era de menos, no me acuerdo, perdón, un segundo, era de menos 8 voltios, ¿ok? Entonces sería menos 8 voltios. Acá tenemos esta resistencia de 1K, que era la resistencia 6. Tenemos acá tierra. Y por último, acá tenemos el diodo 4 que también lo subimos como encendido. Entonces, un corto. Bien, y aquí tenemos la resistencia 4 y por último acá tenemos nuestra fuente de voltaje B4 que tenía un valor de 3 voltios, si mal no recuerdo. 3 voltios negativos, exactamente, 3 voltios negativos. Bien, entonces así quedaría redibujado nuestro circuito. Como les digo, o sea, si ustedes no quieren ver esta parte para no confundirse, lo pueden quitar directamente o lo pueden dejar como ustedes gusten, ¿ya? Lo vamos a dejar allí para que después no haya confusión para sus compañeros que van a ver solamente el PDF. Entonces voy a poner aquí que igualmente estaba el diodo 3. Bien, ahora sí, entonces, ¿cuál era la consigna del ejercicio? La consigna del ejercicio era hallar BO. Si se acuerdan, ¿dónde estaba BO? BO estaba justo aquí, ¿verdad? BO estaba aquí. Pero esto es un mismo cable. Entonces BO está aquí, BO está aquí, 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 aquí y aquí. O sea, BO está en todo esto. Literalmente en todo esto está BO. Ya, voy a borrar para no dejarlo manchado. Bien, entonces yo puedo decir que mi BO está justo en este punto, ¿verdad? Al ser un mismo cable, yo puedo decir que mi BO está aquí. Bien, entonces ahora sí, lo único que tenemos que hacer es hacer algo que nosotros ya conocemos bien y es utilizar divisores de voltaje y superposición de fuentes. Si ustedes recuerdan, eso lo usamos bastante en el curso previo. Actualmente, o sea, en esta materia en principios de electrónica, ese va a ser su pan de cada día, divisor de voltaje, superposición, Thevenin, entre todas esas técnicas que les enseñaron para resolver ejercicios. Entonces vamos a hacer eso y van a ver cómo literalmente la respuesta sale en una sola línea. ¿Ya? Entonces, bien, vamos a hacer divisor de voltaje para hallar ese voltaje VO. Entonces, VO va a ser igual a... Voy a hacer superposición de fuentes. ¿Qué hacíamos en superposición de fuentes? Me quedaba con una fuente y apagaba las demás. Las otras las mandaba a tierra. Esta la mando a tierra y esta la mando a tierra, ¿verdad? Y simplemente hago divisor de voltaje como si solo tuviera la fuente que escogí. Entonces vamos a empezar trabajando de esa manera. Yo primero voy a escoger la fuente de 12 voltios, es decir, B1. Lo voy a poner todo de manera numérica, o sea, representativa, para que lo puedan visualizar. Entonces es la fuente con la que me quedé por las resistencias opuestas a, a esa fuente. Entonces, ¿cuáles serían mis resistencias opuestas? Si B1 está aquí, mis resistencias opuestas serían R5 en paralelo con R2, en paralelo con R6 y en paralelo con R4. ¿Por qué en paralelo? Porque recuerden que todo esto se va a tierra. Esto se va a tierra, esto se va a tierra, entonces queda tierra, tierra, tierra y tierra. ¿Ya?
esta parte no la tomamos en cuenta, nuevamente, eso hagan como si no estuviera ahí, ¿ok? Espero que haya quedado claro ese punto. Entonces sería B1 por mis resistencias opuestas al punto que yo estoy analizando, es decir, a BO. Entonces esto sería R5 en paralelo con R2 en paralelo con R4 en paralelo con R6, ¿ok? Sería todo ese equivalente. Sobre, eso ahí. Déjenme borrar esto porque esta línea salió ahí, muy bien, ya. Sobre la resistencia que dejamos, es decir, la resistencia que acompaña a la fuente, que en este caso sería R1 más todo el término que puse arriba, que sería R5 en paralelo con R2, en paralelo con R4, en paralelo con R6. ¿Ya? Y si se lo prenden de esta forma, divisor de voltaje va a ser lo más fácil. O sea, literalmente es la fuente versus o sea, por sus resistencias opuestas sobre la resistencia que dejaron más el término de arriba. Y ya, y se lo van a aprender de manera súper fácil. Ahora, vamos a hacerlo con la siguiente fuente. Vamos a hacerlo con B2, que es esta de acá. ¿Ya? Bien, entonces este sería el primer término. Recuerden que estamos haciendo superposición. Entonces, ahora yo me voy a quedar con B2 y las demás las voy a mandar a tierra. Entonces sería más B2, pero B2 es una fuente negativa, entonces le voy a poner aquí menos B2, ¿ya? Por las resistencias opuestas a B2, y esas resistencias opuestas serían R1 en paralelo con R5, en paralelo con R6, en paralelo con R4. ¿Ya? Y esto aquí sobre la resistencia que acompaña a esa fuente, es decir, la que dejé inicialmente, más todo el término de arriba. Ya, perfecto. Este signo de aquí lo pueden poner tanto aquí adentro como aquí afuera, ¿ya? Pero yo prefiero ponerlo aquí adentro para evitar confusiones porque al fin y al cabo todo es una sumatoria, pues no se puede pensar que hay que restar cosas o algo así, no, simplemente es el signo. Ya, y finalmente con la última sería la fuente B3, que asimismo es una fuente negativa, perdón, la fuente B4, entonces sería más menos B4 por las resistencias opuestas a B4, que sería R1 en paralelo con R5, en paralelo con R2, en paralelo con R6. Y todo esto sobre la resistencia que acompaña a B4, que sería R4, más R1 en paralelo con R5, en paralelo con R2, en paralelo con R6. Perfecto. Entonces, si ustedes meten esto a la calculadora, no sé si me están siguiendo, pero si ustedes lo calculan, les debería salir un VO de 0.2 voltios. ¿Ya? Entonces, todo esto que hicimos, hay otra forma de hacerlo. Ustedes dirán, ok, pero eso está muy largo. ¿Tienes una forma más rápida de hacerlo? Sí, hay una forma más rápida de hacerlo. Es bastante sencillo. Cuando ustedes tienen un circuito balanceado, ¿qué significa un circuito balanceado? Que las resistencias tienen el mismo valor. Y en este caso es el caso porque todas las resistencias valen un K. Todas estas valen 1 y 1. Ustedes pueden hacer lo siguiente, pueden calcularlo de la siguiente forma. Puede ser BO es igual a la suma de las fuentes, es decir, B1 más menos B2 más menos B4 sobre la cantidad de resistencias que tengo conectadas a mi circuito. Entonces, ¿cuántas resistencias tengo? Tengo 1, 2, 3, 4 y 5 conectadas. Ojo, porque acuérdense que esta parte no existe, ¿verdad? Entonces sería todo eso sobre 5. Si ustedes meten eso a la calculadora, les va a salir exactamente lo mismo, 0.2 voltios. ¿Ya?
Entonces ahí tienen dos formas de resolver. Ahora, ¿cuál usan? Depende de su profesor, siempre consulten. Hay profesores que prefieren más esta forma porque es como que la forma explícita donde se ve que estás usando superposición y divisor de voltaje. Y hay otros profesores que pues simplemente no les causa ningún conflicto con que usen esto. Ahora, esto no es nada más que lo mismo de acá. O sea, si ustedes empiezan a resolver esto, se van a dar cuenta que hay términos que se anulan, pueden sacar factor común y les termina quedando esto de aquí, ¿ya? Ojo, pero siempre y cuando el circuito sea balanceado. ¿Qué significa que un circuito sea balanceado? Que todas las resistencias tengan el mismo valor. Este caso sí es el caso porque todas valen un K. ¿Alguna pregunta con cómo se encontró ese BO? O sea, esto es un tema de examen, como ustedes pueden ver, y literalmente solo eso había que encontrar. BO, nada más. ¿Alguna pregunta? Ese 5 de dónde salía. Ah, ya. Este 5 aquí es la cantidad de resistencias que tú tienes conectadas al circuito. En este caso, tienes una, dos, tres, cuatro y cinco. Es la cantidad, ¿ok? No es la suma, sino la cantidad. ¿Cuántas tienes? Esta no la tomamos en cuenta porque como el circuito está abierto, pues no la tomamos en cuenta. Ok, entonces básicamente esa sería la respuesta a este ejercicio. Recuerden lo que nos pedían era encontrar el voltaje VO en DC, o sea, no nos piden con tener en cuenta el aporte de la parte AC, eso ya se lo verá más adelante. Entonces era tan fácil como un divisor de voltaje, o sea, la persona que hizo este examen pudo tranquilamente hacer esto y resolvía el ejercicio en dos líneas. Ya. Ahora, recapitulando, ¿cómo partimos nosotros? Partimos primero, como les dije, lo primero que hacemos es identificar la polaridad de las fuentes y en base a eso, pues, identificamos el sentido de las corrientes. Luego de eso, asumimos los estados de los diodos y finalmente empezamos a calcular. Ahora, yo les dije que van a haber casos en los que asumimos mal. Este no es el caso porque, si se fijan, es bastante intuitivo por los signos de las fuentes. O sea, es bastante intuitivo cómo va a ir las direcciones de las corrientes. Ya. Y el hecho que nos haya salido aquí un voltaje positivo, pues confirma en parte lo que estamos diciendo. Entonces, en este caso no es un caso en el cual podamos decir como que no, ¿será que está bien? ¿Será que está mal? No, es un ejercicio bastante sencillo para hacer de examen. Es bastante obvio que las corrientes están bien asumidas. Entonces, si no hay errores de cálculo en esto, o sea, es literalmente esto es en lo que más se podrían equivocar, en hacer el divisor de voltaje y la superposición. Entonces, si no hay un error allí, pues está completamente bien el ejercicio y eso sería todo. O sea, eso sería todo. Si no tienen más preguntas, pasamos con el siguiente ejercicio. Quisiera saber si está claro, si hay alguna duda. Si no hay preguntas, entonces continuamos con el siguiente. ¿Ya? Un ejercicio bastante sencillo realmente para haber sido tomado en un examen. Vamos con el siguiente ejercicio. Si se fijan, a ver, estos son los ejercicios que vamos a hacer hoy día. Si se dan cuenta, son cuatro ejercicios de examen, perdón, tres ejercicios de examen, y el de acá es un ejercicio que se tomó en un taller, si mal no recuerdo. Entonces, bien, estamos bien con los ejercicios que estamos haciendo. Vamos con el siguiente tema. Ya. Y aquí ya tenemos diodo Zener. Entonces, así mismo voy a empezar explicando brevemente cómo trabajan los diodos Zener antes de empezar con el ejercicio. Bien, chicos, entonces sobre el anterior ejercicio, al parecer no hubo ninguna duda más aparte de la que hizo el compañero, entonces continuamos.
Bien, entonces, vamos a ingresar ahora, vamos a entrar a lo que vendría siendo diodo Zener. Me dicen que algunos no lo han visto, creo saber qué paralelos no lo han visto. Entonces, en todo caso, espero que les sirva como para que puedan entender la clase de mejor manera. Pero bueno, voy a intentar explicarlo de la forma más sencilla para que ya puedan como que tener una noción, pues, ¿no? De cómo trabajan los diodos Zener. Ya. Perfecto. El diodo Zener, a diferencia del diodo común y corriente, bueno, para empezar, la primera diferencia es cómo está dibujado. Se dibuja así. Bien. Aquí nosotros tenemos el ánodo de igual forma, tenemos el ánodo y tenemos aquí el cátodo, ¿verdad? Entonces, la diferencia principal y más notoria es que este diodo puede funcionar en ambos sentidos, ¿ya? Cuando el diodo recibe la corriente de izquierda a derecha, es decir, de ánodo a cátodo, va a funcionar como un diodo común y corriente, ¿ya? Entonces, esta sería mi corriente de diodo y aquí yo tendría mi voltaje más menos voltaje de codo del diodo. ¿Ya? Es como el diodo común y corriente que estuvimos analizando. Pero, ¿qué pasa si la corriente la recibe en sentido contrario? Ya, si la corriente la recibe en sentido contrario, entonces no se va a apagar, así como el diodo anterior que estábamos estudiando, sino que, déjeme borrar esto, ya, perfecto, sino que se va a encender, pero como Zener. Entonces esto yo voy a tener una corriente de Zener y lo vamos a encender como Zener. Ahora la polaridad va a ser diferente. Y ya no vamos a tener un voltaje de codo del diodo, sino que vamos a tener un voltaje de codo de Zener, ¿verdad? Bien, entonces, tengamos en cuenta lo siguiente, les voy a poner aquí unas notas para que lo recuerden. La corriente del diodo no es igual a la corriente de Zener. Para empezar, van en sentidos contrarios. Y el voltaje de codo del diodo no es igual al voltaje de codo de Zener, ¿ya? Em, esta es esto de aquí es como que lo más notorio. ¿Por qué? Porque el voltaje de codo de diodo normalmente suelen ser valores bajitos. Por ejemplo, lo que les dije, si es de silicio, 0,7 voltios, si es de germanio, 0,3 voltios. Pero los voltajes de codo de Zener suelen ser valores grandes, 5 voltios, 8 voltios, como tenemos aquí en el ejercicio justamente, miren. Miren, el voltaje del Zener 1 es de 5 voltios y el voltaje del Zener 2 es de 6,2 voltios. Entonces, esa es como que la diferencia más notoria. Los voltajes de diodo son pequeños, los que ya vimos. Los voltajes de codo de Zener son más grandes. Ya, eso tengan en cuenta. Otra cosa que tienen que tener en cuenta es que, por ejemplo, si, yo qué sé, por algún motivo les piden calcular el voltaje de diodo, es el voltaje del ánodo, o sea, es lo mismo que el voltaje de ánodo cátodo, lo cual es lo mismo que el voltaje del ánodo menos el voltaje del cátodo, ¿ya? Y si les piden calcular el voltaje de Zener, es lo mismo que el voltaje del cátodo ánodo, o sea, Ka, que sería lo mismo que el voltaje del cátodo menos el voltaje del ánodo, ¿ya? Todo esto se va a entender mejor, o sea, todo esto que les estoy poniendo aquí se va a entender mejor cuando, cuando hagamos ejercicios. Entonces, de igual forma que con el diodo común y corriente, tenemos asimismo las representaciones, ¿verdad? Entonces tenemos la representación ideal, que esa ya sabemos cómo funciona. Y vamos a representar también cuando, a ver, o sea, miren, las representaciones son iguales que las del diodo pasado, es decir, estas acá. Lo único que cambia, estas. Lo único que cambia es cuando está trabajando como Zener. Es decir, vamos a tener los siguientes casos. Si el voltaje de ánodo cátodo es mayor o igual que cero, ¿qué significa esto? Que ese voltaje es positivo. Entonces, ¿qué quiere decir? Vamos a representarlo así. Vamos a poner aquí el diodo Zener. Ya, yo tengo aquí mi ánodo y yo tengo aquí mi cátodo. Entonces, si mi voltaje ánodo cátodo es positivo, es decir, esto es un valor que el ánodo
el valor del ánodo va a ser mayor que el del cátodo, por ende, la corriente va a ir de esta forma. Si estoy en este caso, entonces mi diodo está encendido como diodo, ¿ya? Entonces ponemos aquí on diodo, ¿ya? Es decir, mi Zener está funcionando como un diodo común y corriente, ¿ok? Bien, ahora, ¿qué pasa cuando tenemos el siguiente caso? Cuando ahora tenemos que el voltaje del ánodo cátodo es menor o igual que menos el voltaje de codo de Zener, lo cual es equivalente a decir que el voltaje de cátodo ánodo es mayor o igual que el voltaje de codo de Zener. ¿Qué significa esto? Perdón si lo estoy poniendo tan formal, pero literalmente así son las consignas. Lo que estoy intentando es poner las consignas y luego explicarles a qué se refiere toda esta cosa que estamos viendo, ¿ok? Entonces, nuevamente vamos a dibujar el diodo Zener. Tenemos aquí el ánodo y tenemos aquí el cátodo. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Que si mi voltaje cátodo-ánodo, recordemos que el voltaje cátodo-ánodo en cambio venía así, venía de la siguiente forma, venía al revés, ¿verdad? Porque yo voy a tener aquí mi voltaje Ka menos, ya. Si este voltaje es mayor o igual que mi voltaje de codo de Zener, entonces yo estoy trabajando como on Zener. Ya. ¿Qué significa esto? Con un ejemplo lo vamos a entender mejor. Supongamos que tenemos una fuente de 5 voltios. Aquí tenemos un diodo Zener de esta forma. Tenemos acá una resistencia y tenemos acá tierra. ¿Ya? Nosotros podemos pensar, ok, esta fuente, así como el ejercicio anterior que hicimos, esta fuente es positiva, entonces la corriente sale. Entonces, como la corriente va en contra del diodo Zener, entonces quiere decir que está encendido como Zener. Ya, puede ser. Eso solamente va a funcionar si el voltaje de codo de este Zener es, por ejemplo, 3.1 voltios. ¿Por qué? Porque este valor, el valor que el voltaje cátodo-ánodo, la rama está alimentada con un valor mayor o igual que el voltaje de codo de Zener, es decir, me alcanza para encenderlo. Ahora, ¿qué pasa si mi voltaje de codo de Zener no es tan bajito? Supongamos que el voltaje de codo de Zener es de 8 voltios. ¿Tendría sentido que ese diodo se encienda como Zener teniendo en cuenta que en esa rama solamente tengo aproximadamente 5 voltios? Obviamente tenemos menos porque tenemos las pérdidas de esa resistencia y bueno, la resistencia interna del diodo, etc, etc. Pero ¿tendría sentido que se encienda teniendo en cuenta que de por sí la alimentación es 5 y yo necesito 8 para encender a mi diodo como Zener? No. Entonces a eso es a lo que se refiere esa consigna. El diodo Zener solo se va a encender como Zener si el voltaje le alcanza para encenderlo de esa manera. ¿Está claro? ¿Me expliqué? ¿O alguien no entendió? Si alguien no entendió, lo puedo repetir. Bueno, asumo que todos lo entendieron. Igualmente, como les digo, con un ejemplo se va a entender mejor. Y por último tenemos la última consigna, porque ustedes han de pensar, ok, lo tienes encendido como diodo, lo tienes encendido como Zener, pero entonces, ¿cuándo este diodo está apagado? Este diodo va a estar apagado precisamente en el ejemplo que les he puesto aquí. Precisamente cuando no le alcance para encenderse como Zener. ¿Por qué? ¿Por qué ustedes han de pensar como que, ok, pero parece que es más difícil encenderlo como Zener que encenderlo como diodo? Exactamente, es más difícil encenderlo como Zener que encenderlo como diodo. ¿Por qué? Porque como les dije, los voltajes de codo de diodo son muy pequeños. Son aproximadamente 0.3, 0.7, etc, etc. Entonces, por eso la condición para encenderlo como diodo es como que, ok, mira, me basta con que el voltaje que esté aquí sea mayor o igual a cero.
Ya, y ya, con eso ya es suficiente para encenderlo como diodo. Pero como les dije, los voltajes de codo de Zener son altos, entonces no es tan fácil como ver que simplemente hay un voltaje positivo ahí. Ese voltaje tiene que ser igual o mayor que el voltaje que yo necesito para encenderlo. Entonces, ¿cuándo va a estar apagado? Precisamente cuando tenga un voltaje que yo puedo pensar que lo va a encender como Zener, pero realmente ese voltaje no me alcanza. Entonces, ¿cómo ponemos esto en letras, por así decirlo? Lo ponemos de la siguiente forma. Menos el voltaje de codecener sea menor que el voltaje ánodo-cátodo esté menor a cero. O lo que es equivalente a, déjenme mover esto, está muy acá. Vamos a mover esto un poquito. Ya, perfecto. Ya. Lo cual es equivalente también a decir que el voltaje cátodo-ánodo está entre cero y el voltaje de codo de Zener. Ya, aquí les pongo como que dos formas para que los vean, ¿ok? Si ustedes entienden mejor esta que esta, o esta en lugar que esta, o lo mismo aquí, ¿ya? Pero en resumidas cuentas, ¿qué es lo que dice aquí? Es como que, ok, este voltaje de cátodo ánodo es mayor que cero, ¿ok? Eso es bueno, es mayor que cero, pero no es suficiente para encender, porque igual sigue siendo menor que mi voltaje de codo de Zener. Entonces aquí tenemos el ejemplo. En esta categoría caería, por ejemplo, el ejemplo que les acabo de poner, el voltaje de cátodo ánodo es 5 voltios, pero esto es menor que 8 voltios, ¿ok? No le alcanza. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Ese diodo va a estar apagado. ¿Y cómo representamos un diodo apagado? Como un circuito abierto, ¿ya? Entonces, aquí tendríamos ánodo, aquí tendríamos el cátodo. Bien, ¿ok? Ahora, ¿cómo los representamos? Ya sabemos, si tenemos la representación ideal, pues simplemente cuando estamos encendidos como diodo, un corto, ¿verdad? Si estamos en la aproximación 1, pues tenemos la fuente de más voltaje eco del diodo menos. Si estamos en la aproximación 2, tenemos la fuente y la resistencia del diodo. ¿Ya? Lo mismo cuando estamos en el caso de Zener, sino que en este caso cuando tenemos o sea, cuando aquí directamente es como fuente, o sea, aquí si está encendido como Zener, no es que es un corto, o sea, no, si está encendido como Zener es directamente eso va a trabajar como una fuente. Entonces, vamos directamente a la aproximación 1. Entonces, aquí sería una fuente que está en este sentido, más voltaje eco de Zener, menos, de esa forma, aquí tendríamos la corriente de Zener, y en el caso de que tuviéramos la aproximación 2, pues tendríamos resistencia de Zener, que literalmente es la misma que la resistencia del diodo, y la fuente, ¿ya? Y aquí tendríamos pues la resistencia de Zener, perdón, la corriente de Zener. Bien, entonces básicamente así es como trabaja un diodo Zener. Tiene asimismo tres estados, un estado encendido como diodo, un estado encendido como Zener y un estado intermedio, que es un estado apagado porque ha querido encenderse como Zener, pero no le ha alcanzado para encenderse como Zener. ¿Ok? Espero haberlo hecho lo más entendible posible. Esto es como un resumen de cómo trabaja el diodo Zener. Ustedes en clase van a ver más teoría de esto, con mucho más detalle, pero así en resumidas cuentas es cómo trabaja. Ninguna pregunta. Si no hay ninguna pregunta, vamos directamente al ejercicio, ¿ok? Bien. Listo. Nuevamente, tema de examen. Este es el segundo tema. Nos dice lo siguiente. En el siguiente problema se pide calcular el valor de la corriente R2. ¿Ok? Aquí no se ve muy bien, pero déjenme ponerlo aquí al ladito. Y R2. Ya, entonces IR2 está aquí, ¿verdad? Está aquí. Muy bien. Nos dan el valor de BI, ya es menos 3,4 voltios. Si se fijan, aquí hay un menos.
Nos dan el valor de B1, que son 5 voltios, nos dan el valor de Zener 1, que son 5 voltios, y el valor de Zener 2, que son 6,2 voltios, ¿ya? Tenemos un diodo 3 aquí, pero no nos dan datos de él, es más, nos dicen que es un diodo ideal, entonces no nos va a dar problema, básicamente. Y las resistencias nos dicen que son 1 kilo ohmio cada una, pues no. Bien, entonces, lo primero que yo voy a hacer, y eso es algo que les aconsejo ya cuando empiezan a coger más práctica, es que redibujen el circuito a su conveniencia. Si ustedes no lo ven así como está, de esta forma, no lo ven, no le ven forma, no sé, lo pueden redibujar de otra forma que se les haga más fácil. Entonces, eso es lo que yo casi siempre hago, lo redibujo para poder verlo mejor. Bien, entonces, lo voy a redibujar de la siguiente manera. Vamos a tener aquí lo siguiente, lo voy a poner vertical para empezar, ¿ya? Entonces aquí voy a tener mi fuente menos más mi fuente BI, que es una fuente de menos 3,4 voltios. Aquí voy a tener mi R1. Aquí voy a tener mi diodo 1, que todavía no sé cómo está trabajando. Acá voy a tener mi diodo 3. Y voy a tener mi R2. Este es mi diodo 3 y este es mi diodo 1. Bien. Acá abajo voy a tener mi R3. ¿Verdad? Déjenme ver el ejercicio. Sí, voy a tener mi R3 y acá voy a tener una fuente, que es la fuente B1, que es una fuente que tenemos acá el positivo, acá tenemos el negativo, es una fuente B1 de 5 voltios. Ya, y esta fuente va a tierra, la puedo mandar aquí a tierra, ¿verdad? Y al otro lado también tengo la resistencia 4 que también va a tierra y tengo el diodo 2. Este diodo va de esta forma y tengo mi resistencia 4 y mi diodo 2, ¿ok? Ya, yo lo quise dibujar así simplemente porque quise, o sea, simplemente lo único que hice fue como que abrir esta parte, si se fijan, pero tiene todo el sentido del mundo porque estos dos puntos van a tierra, pues no, y eso es lo que yo estoy poniendo acá, sino que lo estoy poniendo por separado. Estos puntos van a tierra. Es lo mismo que yo pusiera esto a tierra y lo conectara aquí, que es lo que está en el ejercicio, pues no. Bien, entonces tenemos BO, que veo está justo aquí, está entre el diodo 2 y R4. Entonces vamos a ponerlo a BO, BO está aquí. Aquí tenemos BO. Muy bien. Perfecto. Entonces, nuevamente vamos a empezar con el primer paso, el sentido de las corrientes y asumiendo los estados de los diodos. Entonces, aquí este ejercicio tenía una pequeña trampa, ¿ya? Y es por eso que ustedes también tengan criterio, pero no hay nada que los cálculos no les puedan demostrar. ¿Cuál era esa trampa, entre comillas? Que les daban la dirección de las corrientes. Es decir, si se fijan, IR1 nos dicen que va de esta forma. Déjenme coger otro color. Vamos a poner este color naranja. Ya. Me dicen que IR1 viene así. Me dicen que IR2 va así. Ya. Y me dicen que IR3 y IR4 sería IR3. Y IR4, perdón, me dicen que viene de esta forma. Así, de esta manera. Ya. Bien, entonces, ajá, eso vendría, viene hacia BO. Ya, está bien. Bien, entonces, ¿cuál es la trampa en este ejercicio? Que ustedes, la mayoría de gente se guió con esas corrientes que les dieron, pues no es lo que todos hubiéramos hecho.
Entonces, vamos a hacerlo de esa forma, para que se den cuenta la importancia de qué es lo que pasa cuando asumimos mal y qué es lo que se ve en los cálculos, qué es lo que se debería ver en los cálculos cuando hemos asumido mal, ¿ok? Entonces, vamos a guiarnos por estas corrientes. Entonces, vamos a poner aquí, voy a empezar a asumir, voy a poner asumo, asumo, y voy a empezar con el diodo 1, ¿ok? Ya. Entonces, si yo me guío por las corrientes, entonces yo digo como que, ok, la corriente 1 viene así, entonces quiere decir que venía desde acá así, ¿verdad? Entonces, quiere decir que en el diodo 1 esa corriente venía de esta forma, ¿verdad? Porque si me dicen que la corriente 1 va así, entonces quiere decir que esta corriente hace este camino. Si esa corriente hace ese camino, entonces yo vengo y digo, ok, d 1, como está a favor la corriente, voy a asumirlo como un diodo, ¿verdad? Porque está a favor de la dirección de a donde está apuntando ese diodo. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa con D3? Asimismo, D3, la corriente IR2, me dice que está a favor, ¿verdad? Me dice que viene así esta corriente. Entonces, perdón. Entonces, nuevamente, D3, yo digo, ok, está encendido, simplemente on, ¿ok? Está on, porque este es un diodo común y corriente. Y el diodo 2, quizá en el dibujo que hice pueda generar confusión, porque vemos una corriente que tenemos aquí, y luego una corriente que sube, entonces tú dices, ok, ¿a dónde mismo va esa corriente? Pero si ven el dibujo original es como que está un poco más claro, pues no, porque viene esta corriente para acá y esta corriente podemos asumir que viene así, ¿verdad? Entonces, podríamos decir claramente de que este diodo va a estar encendido como diodo, por lo que atrás de él viene una corriente en este sentido. Pues no, si nos guiamos por todo esto vendría así, aquí se unen en este nodo, continúan aquí y viene así, se unen y viene así, ¿verdad? Entonces, teniendo en cuenta esas flechas, yo voy a decir, ok, entonces el diodo 2 está encendido como diodo, ¿ya? Entonces, nuevamente, aquí hemos asumido cómo nos está diciendo el ejercicio. El ejercicio nos dio unos sentidos de corrientes, entonces nosotros estamos confiando en el ejercicio. Entonces, bien, para no perder tiempo redibujando, es más, lo que voy a hacer es que lo voy a copiar para no hacerlo aquí mismo. Ahora vamos, en base a lo que asumimos, vamos a... deja poner esto por acá, perfecto, ahí. Vamos a hacer las representaciones de los diodos, ¿verdad? Entonces, el diodo 1 hemos dicho que está encendido como diodo. ¿Cómo cómo representamos eso? Lo representamos como un corto, porque no me dan información de este zener. Si se fijan, no me dan información de este zener como diodo, simplemente me dan la información como zener. Entonces no me dicen si es de silicio, no me dicen si es de germanio, no me dicen si el voltaje de codo de diodo es de, yo qué sé, de 0.3, de 0.5, de 0.7, etc. Sobre la parte de diodo no me dan información. Entonces yo digo, ok, representación ideal, simple. Entonces vengo, borro esto, vamos a borrar esto, lo voy a poner con otro color y lo representamos como un corto. ¿Ya? Ahora, el diodo 3 también estábamos asumiendo que estaba encendido. Esto es un diodo común y corriente. Tampoco me daban información, no, de hecho sí me daban información, me decían que era ideal. Entonces lo voy a representar como un corto. Ah, ya, perdón, aquí me faltó dibujar una resistencia, la resistencia 2. Ya, perfecto. Y el diodo 2 también lo asumimos como encendido. Nuevamente no me dan información de ese diodo Zener en su forma de diodo, entonces simplemente como un corto. Vengo, borro esto y pongo aquí un corto. Perfecto. Entonces, en teoría, así quedaría mi circuito, ¿verdad? ¿Y qué era lo que me pedían? A mí lo que me pedían es hallar la resistencia IR2. Pero para yo hallar esa resistencia IR2, yo debería primero encontrar este voltaje VO, pues no, para saber qué voltaje hay aquí y así como que ir de atrás hacia adelante, ir retrocediendo. Entonces, lo primero que voy a hacer va a ser encontrar ese voltaje VO. Nuevamente, ¿cómo lo hacemos?
de la manera que ya vimos y lo que vamos a venir haciendo, superposición y divisor de voltaje. Entonces voy a tener lo siguiente, voy a tener que CBO es igual a, primero me voy a quedar con la fuente de 5 voltios. Entonces sería 5 por la resistencia opuesta a esa fuente, pero desde el punto en el que yo estoy midiendo, es decir, desde el punto BO. Entonces, ¿cuál sería? Esperemos un segundo, chicos. Ya, ¿cuál sería la resistencia opuesta desde este punto? Sería R4. Entonces sería 5 por R4, ¿verdad? Primero me estoy quedando con la fuente de 5 voltios. Ahora, sobre las resistencias que están a favor, por así decirlo, de esta fuente. Es que, ¿en qué yo me baso? Por ejemplo, yo lo que hago es que yo hago una división. Si yo estoy midiendo aquí, entonces, a partir de este punto, esto es opuesto a esto, ¿ya? Y a partir de este punto, todo esto es parte de la fuente. Así es como yo lo veo. Entonces, por eso estoy diciendo que la fuente va a ir por su resistencia opuesta, que sería R4, sobre las resistencias que lo acompañan, que en este caso serían esas tres resistencias están en paralelo, entonces sería R1 en paralelo con R2, en paralelo con R3, ¿verdad? Más la resistencia que dejamos arriba. Perfecto. Eso sería para la primera fuente. Ahora vamos para la segunda fuente. ¿Cuál es nuestra segunda fuente? Es la fuente de menos 3.4 voltios. Entonces voy a poner esto un poco más acá. Entonces aquí sería más menos 3.4. Asimismo, vamos a hacer por sus resistencias opuestas. ¿Cuáles serían sus resistencias opuestas? Como todo esto hemos dicho que es un mismo cable, ¿verdad? Como aquí tenemos este corto, entonces yo puedo decir que veo está aquí, que veo está aquí y que veo está aquí, ¿verdad? Entonces, desde la perspectiva de esta fuente, las resistencias opuestas a BO son todas estas acá, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque BO está en toda esta línea, por lo que es un mismo cable. Entonces, desde esta perspectiva, yo voy a decir que mis resistencias opuestas van a ser el paralelo de estas tres. Entonces, yo tendría menos 3.4 por R2 en paralelo con R3 en paralelo con R4. ¿Ok? Sobre la resistencia que acompaña a mi fuente, que en este caso sería únicamente esta, ¿verdad? Porque veo, aquí está la división, aquí separa, aquí es donde se separa por culpa de BO. Entonces sería R1 más el término que pusimos arriba, ¿ya? Ese sería mi divisor de voltaje. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Alguien tiene problemas con esto? Es normal que al inicio les cueste, yo entiendo, porque en el curso pasado eso era como que algo que estudiaban constantemente, ahora es como que no les preguntan, ahora es como que simplemente úsalo y ya, porque tienes que usarlo, si no, no puedes resolver el ejercicio. Entiendo que se les haga complicado, por eso díganme, les puedo volver a explicar si alguien no está entendiendo. Estoy intentando ser como que lo más detallada posible en cómo se resuelve esto. No hay problemas con superposición ni con divisor de voltaje. Bien, entonces, si no hay problemas con eso, vamos a continuar. Calculando esto, este término me sale 3.75 y el término de acá me sale 0.85. ¿Ya? Y esto me da un valor de 2.9 voltios. Bien, ahora, una vez más, como les dije, podemos aquí usar ese pequeño truco que les enseñé hace un rato. O sea, siempre y cuando ustedes tengan un circuito balanceado, es decir, las resistencias de un mismo valor, como en este caso, que todas tienen el valor de un K, yo puedo hacer esto, ¿ya? Entonces van a ver que literalmente sale exactamente lo mismo. Entonces, esta es como que la forma larga, ¿verdad? Por superposición y divisor de voltaje. Ahora, también lo podemos hacer, alternativa 2 por fuentes, ¿verdad? Entonces, yo voy a tener, si lo separamos, voy a tener tres fuentes, por así decirlo. Aquí yo tengo B1,
¿verdad? Porque es el mismo cable, ¿estamos de acuerdo con eso? Luego, acá también tenemos B1 porque nuevamente es el mismo cable. Y aquí tenemos B1, pero tenemos esta fuente que es una fuente negativa. Entonces a ese B1 le vamos a restar ese voltaje. Sería B1 menos BI. Ya. O en su defecto, B1 más menos BI. Por lo que BI es una fuente negativa. Pues no. Ahora, ¿por qué yo estoy haciendo esto? Porque si lo separo en fuentes, entre comillas, que no son fuentes, sino que son como que es el mismo voltaje, ¿verdad? Como es el mismo cable, B1 está aquí, aquí y aquí también, pero aquí en cambio le tengo que restar este voltaje negativo. Si fuera positivo, se lo sumaría. Entonces, ¿por qué lo hago eso? Porque yo podría representarlo con el truco que les enseñé, puedo representarlo de la siguiente forma. Sería las fuentes conectadas al circuito, que sería B1 más B1 más la tercera fuente, que sería B1 menos BI, sobre la cantidad de resistencias. ¿Cuántas resistencias hay? Tenemos 1, 2, 3, 4. Si ustedes resuelven esto, les va a quedar 5 más 5 más 5 menos 3.4 sobre 4. Y esto les va a dar 2.9 voltios. Literalmente lo mismo. ¿Ok? Ya, si se les hace muy abstracto de ver y Una ustedes pregunta. dicen, ajá, dime. Ese truco que tú estás haciendo abajo solo se puede hacer cuando las resistencias, todo el valor de las resistencias son iguales. Sí, No exacto. Eso es importa lo el que valor. llamamos como exactamente, no importa el valor. No importa el valor. Pueden ser todas de 10K, por ejemplo. O todas de 100K, por ejemplo. ¿Ya? Em, y como te digo, lo puedes demostrar. O sea, si tú aquí empiezas a reemplazar, empiezas a poner aquí uno, en paralelo con uno, en paralelo con uno, todo esto más uno, te vas a dar cuenta que hay cosas que se empiezan a simplificar, saca factor común y esto aquí te va a quedar literalmente lo mismo a esto. O sea, es lo mismo, tal cual, sino que te saltas ese paso. O sea, no, no es magia, es literalmente parte de lo mismo. Es la misma expresión pero simplificada. Ya, entonces, nuevamente, les repito, si a ustedes se les hace más fácil, si se les hace complicado esto que yo les estoy mostrando, yo se les estoy mostrando por si les sirve, o sea, si ustedes lo agarran rápido y eso les puede ahorrar tiempo en una lección, en un examen, chévere. Pero si se les hace complicado, no se maten, o sea, ya saben la forma tradicional, que es más larga, pero bueno, y es como, es más segura al fin y al cabo. Voltaje, divisor de voltaje, superposición y ya está. Además, como les dije, recuerden que todo va a depender del profesor. Hay profesores que no les gusta esto porque dicen como que, ok, simplemente se aprendieron de memoria la fórmula, como que, ok, sumas las fuentes y le divides para la cantidad de resistencias, porque mucha gente no sabe que esto sale de aquí mismo, ¿ya? Entonces depende también del profesor. Si el profesor te deja usar esto, chéverísimo, te ahorraste tiempo, porque ya van a ver más adelante que tenemos unos divisores de voltaje, o sea, ajá, unos divisores de voltaje de 6 7 términos, o sea, bastante grande. Entonces, si se los deja usar bien, si no, o si les da miedo, váyanse a lo seguro nomás. Pero bueno, recuerden, solamente cuando tenemos un circuito balanceado. No se les ocurra hacer eso cuando tienen distintos valores de resistencias. No vayan a decir como que, no, el ayudante nos enseñó a hacer esto y resulta que esto vale 0.5K, esto de acá vale 2K, esto vale 7K. O sea, obviamente estos valores no existen, pues no estoy inventándome. Esos valores de resistencia no son reales, pero ajá, o sea, solamente cuando tenemos un circuito balanceado. ¿Qué significa circuito balanceado? Mismo valor de resistencias. ¿Ya? Bien. Ahora sí, volviendo al ejercicio, si no hay más preguntas con esto, volviendo al ejercicio, si nos perdimos un poco el hilo de lo que estábamos haciendo, ¿qué era lo que queríamos? Queríamos hallar la corriente R2. Para eso yo encontré la forma, ahora si ustedes tienen otra forma también la pueden aplicar, pero yo encontré la forma de hallar BO. ¿Por qué? Porque veo, como habíamos dicho, veo está en todos estos puntos, pues no. Veo está aquí, aquí, aquí. Entonces, lo más fácil para mí era encontrar veo y pues aquí simplemente hallar IR2. Eso era lo más fácil. Bien, entonces, una vez que ya tenemos
Perdón. Una vez que ya tenemos el valor de BO, vamos a encontrar IR2. Pero antes de IR2, les quiero encontrar IR1. ¿Por qué? Ustedes se preguntarán. Ya les voy a mostrar. Siempre es bueno que hagan estas comprobaciones y no vayan directamente a hacer el cálculo que les piden. Ya, vamos a calcular IR1 por fines prácticos, simplemente porque quiero que observen algo. Ya, perfecto. ¿Cómo se calcula IR1? IR1 se calcularía con, básicamente tendríamos lo siguiente. Si lo dibujamos aparte, tendríamos en una esquina B1 menos BI, tenemos aquí R1, y en la otra esquina tendríamos BO, ¿verdad? Entonces, si yo quiero encontrar esta corriente, simplemente ley de Ohm sería la división de los, perdón, la diferencia de los voltajes de las esquinas sería B1 menos BI menos BO sobre el valor de R1, ¿verdad? Entonces vamos a reemplazar valores. Tenemos 5 menos 3.4 menos 2.9 sobre 1K. Ya, aquí de entrada yo ya me doy cuenta que esto me va a salir negativo, porque solo la suma, o sea, solo la suma de estos dos valores negativos es mayor al 5. Entonces, de entrada yo ya me doy cuenta que hay algo raro ahí, ¿verdad? Entonces, si yo calculo esto, me va a dar un valor de menos 1.3 miliamperios. ¿Ok? Ahora, vamos a calcular IR2. En IR2 yo voy a tener lo siguiente. Voy a tener aquí a la izquierda voy a tener B1. En medio voy a tener mi resistencia R2. Y a la derecha voy a tener BO, ¿verdad? Yo dije que mi corriente iba así, IR2. Entonces el cálculo sería IR2 sería igual a B1 menos BO sobre R2. Entonces IR2 sería 5 menos 2.9 sobre el valor de R2, que es un K. Ok, no tengo ese valor calculado, pero ahí al ojo nos damos cuenta que es un valor positivo, ¿verdad? Entonces, vamos a poner aquí, no sé. Bueno, déjenme calcularlo rapidito. Tengo la calculadora aquí al lado. Sería 5 menos 2.9. Ya, sería 2.1 miliamperios. Ya. Ahora, ¿por qué calculé primero la corriente R1? Miren, si ustedes no hubieran hecho ese paso, por eso les digo que este ejercicio fue como que un poco, no sé, tenía como que su trampita. Porque como todos asumieron, o sea, todos se guiaron por las direcciones que te daba el ejercicio, es como que, ok, ya, todo el mundo dijo, ya, chévere, ya tengo BO, ya simplemente vengo y calculo IR2, porque eso es lo que me pide el ejercicio. Entonces, como IR2 me salió positivo, ya, chévere, esta es mi respuesta. Pero si ustedes calculan IR1, ustedes se dan cuenta que esta corriente le sale negativo. ¿Qué significaba cuando una corriente nos daba negativo? Que el sentido de esa corriente no fue correcto, o sea, no fue correctamente asumido. Que si yo lo asumí de esta forma, realmente eso estaba erróneo, realmente esa corriente iba de esta manera. Ya, y ustedes dirán como que chuta, pero el ejercicio te lo dio así. Sí, es que por eso les digo, esa es como que la trampa del ejercicio. El ejercicio me lo da de esta manera, pero los cálculos me están demostrando que realmente esta corriente va así. Y si esta corriente va así, pues entonces hay ciertas cosas que cambian, porque este diodo 1 ya no va a estar encendido como diodo. ¿Me entienden? Entonces, es por eso que mi recomendación, siempre que puedan verificar, siempre que puedan, mientras sea obvio, como el ejercicio 1, ahí era bastante obvio, pues no, ahí se puede decir que no había problema. Ya, ok, se las puedo dejar pasar, no verifiquen, pero mientras puedan verificar, tengan el tiempo de calcular las demás corrientes para saber que todo asumieron de manera buena, o sea, bien, háganlo, porque si no les va a pasar algo como esto. Si ustedes, las personas que no hicieron esto en el examen, se fueron directamente a este paso y dijeron, esta es mi respuesta. Y se cayeron en el examen, o sea, el ejercicio lo hicieron mal, básicamente, porque está mal asumida esa corriente y por ende es como una cadena. Si la corriente está mal asumida, entonces el estado del diodo también está mal asumido. ¿Ya? Pregunta sobre eso. Ahora, ¿cómo procedemos? Tú dices como que, ok, bueno, ya te diste cuenta que esa corriente estaba mal asumida. ¿Qué es lo que hago ahora? Nuevamente
reasumir el estado de los diodos, ya ahora que ya sé cuál es el sentido. Mami, préndeme la luz, por favor. Ahora que ya sé cuál es el sentido correcto de esas corrientes. Entonces vamos una vez más. Vamos a redibujar con sentido correcto de IR1. Ya. Entonces, vamos de nuevo. Tendríamos lo siguiente. Voy a coger este dibujo de acá para no volverlo a hacer. Vamos esto. Oh, no, no, no. Mejor voy a coger el de acá. El de acá voy a coger este. Ya, ya, perfecto. Ya, entonces, ahora sí, vamos a cambiar el sentido de esta corriente de aquí. La IR2 sí está bien, porque esa corriente sí me dio positiva. Ahora, que el valor esté bien, no, no está bien. Pero el signo ya me dice que esa corriente sí va bien. La que nos da problema es IR1. Esa corriente realmente va así. Ahora, yo les pregunto, ¿tiene sentido? Sí, tiene sentido, porque esa es una fuente negativa. O sea, las personas que quizá ustedes en algún momento vieron el ejercicio y ustedes dijeron, pero ¿por qué la corriente está así si esta fuente, si bien la dirección es así, tiene un valor negativo? O sea, BI es -3.4. O sea, realmente esta es una fuente negativa. O sea, realmente la corriente debería entrar hacia la fuente. O sea, los que lo vieron desde el inicio, felicidades, pero y lo lógico hubiera sido pues guiarse con la dirección que te daba el ejercicio. Pero bueno, en ese caso nos damos cuenta que tiene todo el sentido del mundo que la corriente vaya de esa forma. Ahora, para encender de uno, el diodo uno, o sea, porque ahora la corriente va en sentido contrario, ¿verdad? Entonces ahora nuestra sospecha es que ese diodo uno trabaja como Zener, está como on Zener. Pero vamos a ver cuánto necesitamos para encenderlo. Nos dice el ejercicio que necesitamos 5 voltios para encenderlo como Zener. Ahora, aquí es donde surge la pregunta. Si nosotros vamos a analizar solo esta rama aquí, ya. Vamos a llevarnos esta rama, la vamos a llevar acá afuera, vamos a ponerlo acá aparte. Tenemos aquí en una esquina tenemos -3.4, acá tenemos el diodo Zener y acá tenemos 5 voltios. Es posible, o sea, si yo sé que la corriente, o sea, bueno, para empezar allí ustedes han de pensar como que no, pero la corriente viene así. No me pregunten, probablemente este ejercicio tenga aquí algunas corrientes que inducen para acá, no sé. El punto es que esta corriente viene en este sentido. ¿Por qué? Ya lo sabemos, los cálculos nos lo dijeron. No va de esta forma, porque aquí nuevamente puede surgir la duda. No, pero esta es mayor que esta, la corriente debería ir así. Entonces la corriente debería ir de esta manera, entonces sí estaba bien. No, los cálculos ya nos dijeron que no estaba bien. Entonces quedémonos con eso. Ahora, nuevamente, ya sabemos que la corriente viene de esta forma. Se va a poder encender este diodo como Zener, teniendo en cuenta que tiene un voltaje de que necesita 5 voltios y solamente en un extremo tenemos 5 voltios y en el otro extremo tenemos -3.4. Es decir, en esta rama realmente tenemos la diferencia de los dos. Tenemos, ¿cuánto es 5 menos 2, -3.4? Sería 5 -3.4. Tenemos 1.6 voltios disponibles en esa rama. ¿Es posible que este diodo se encienda como Zener? No, no es posible. Eso es lo que les estaba intentando decir hace un rato. Entonces, ¿qué pasa? Que el diodo quiere ser Zener, pero el voltaje no le alcanza. Entonces, ¿qué pasa? Que ese diodo está apagado. ¿Ok? Ese diodo va a estar apagado. ¿Alguna pregunta, por favor? Puedo entender que esto sea confuso más que nada porque el ejercicio de por sí ya tiene su trampa en el sentido de que nos ponen una corriente en un sentido y realmente no estaba en ese sentido y luego si lo analizamos aparte pareciera que sí, pero los cálculos me dicen que no, etcétera. O sea, puedo entender que haya confusión. ¿Está claro por qué este diodo está apagado? Vamos a poner como circuito abierto aquí. Una vez más, ¿cuál fue el proceder? Hallamos BO,
comprobamos corrientes y nos dimos cuenta que IR1 nos salía negativo. ¿Qué quiere decir? Que esta orientación estaba mal. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Cambiamos la orientación. Cambiando la orientación, si hacemos un análisis aparte, un análisis rápido, o sea, ni siquiera es un análisis profundo, simplemente ponemos el diodo con un lado y el diodo de otra parte. Tenemos menos 3.4 y acá tenemos 5. Si hacemos un análisis así rápido, nos damos cuenta que en esa rama no hay el voltaje suficiente para encenderlo como Zener, a pesar de que la corriente está yendo a favor para que se encienda como Zener. No hay el voltaje necesario. Entonces, ¿qué pasa? Que está apagado. ¿Ok? Perfecto. Entonces, ¿cuáles serían mis nuevas asunciones? Entonces, ahora yo asumo D1 como apagado. D3 no tengo problema porque ya sabemos que la IR2 nos dio positiva. Si bien el valor no es correcto, la orientación sí es correcta. Entonces, D3 sigue encendido. Y D2 también, pues no, sigue encendido como diodo. El único que nos daba problema era el D1 por esta corriente IR1. Bien, entonces ahora sí, ya podemos hacer de nuevo el cálculo. Ahora sí ya de manera fácil. Aquí tenemos el D1, tenemos un corto, tenemos acá la resistencia 2 y acá tenemos el diodo 2, que está como corto. Ya. ¿Qué es lo que va a pasar en este punto? Toda esta parte, como esto está abierto, todo esto se va a ir. O sea, literalmente yo puedo venir y borrar esto. ¿Sí? ¿Estamos claros? Porque como eso está abierto, toda esa parte se desconecta. Ahora, por fines prácticos no lo voy a borrar, pero sabemos que ahora sí el ejercicio es solamente dos ramas. Entonces, bueno, una vez más, ¿qué es lo que queremos hallar? Queremos hallar IR2. Entonces vamos a hallar, nuevamente, vamos a hallar BO. Ahora BO va a ser mucho más, perdón, va a ser mucho más fácil de encontrar porque ahora solo tenemos una fuente. La otra fuente no la tomamos en cuenta porque, como les dije, esa parte ya no existe. Entonces BO sería tan fácil como el siguiente cálculo. Sería BO, sería igual a B1 o la resistencia opuesta a B1, que es R4, sobre la resistencia que acompaña a BO o las resistencias que acompañan a BO, que serían, en este caso serían solamente R2, perdón, a B1, que serían R2 en paralelo con R3, ¿verdad? Porque toda esta parte, como les dije, ya no existe. Sería R2 en paralelo con R3 más la resistencia que tenemos arriba, o sea, el término que tenemos arriba, que sería R4. Y ese sería el divisor de voltaje. Bien. Eso sería igual a 5 por un K por un K en paralelo con un K sería 0.5K más un K. Esto me da un valor de 3.33 voltios. Perfecto. Ahora sí, con esto, que yo ya sé que esto sí está bien, porque ya hice los cálculos, ya perdí tiempo, ya me equivoqué. Ahora sí, con esto ya puedo ir directamente a calcular IR2. Entonces, IR2 no sería nada más que, de igual forma, como lo hicimos hace un rato, sería B1, que B1 estaría aquí, y BO estaría aquí. Sería B1 menos BO sobre R2. Eso sería 5 menos, uy, ¿por qué lo puse tan abajo? Menos 3.33 por R2, que es un K. Y eso aquí me da un valor de 1.67 miliamperios. Y esta es la respuesta de mi ejercicio. Preguntas, chicos, sobre este ejercicio. ¿Alguna duda? Yo tengo una duda. ¿Cuál es, ¿Cuál? cuál es la diferencia entre on y on diodo? Ya, El D3 y el D2. ajá, muy buena pregunta. Em, cuando tenemos, te voy a poner así,
Y es bueno que lo preguntes, o sea, puede ser, no pienses que es una pregunta tonta, es bueno que lo preguntes porque de hecho hay profesores que son bien detallosos con cómo lo escribes, porque sí tiene diferencia. El diodo común y corriente, el diodo que conocemos, este es un diodo normal, este diodo tiene solamente dos estados, on y off, ¿ya? El diodo Zener tiene tres estados. Cuando funciona como diodo, un diodo, cuando está en el estado intermedio, es decir, cuando está apagado, y cuando está encendido como Zener. Ya. Entonces, tú me preguntaste cuál es la diferencia entre on diodo y on. Realmente, en temas de funcionamiento, se van a comportar igual. Se van a comportar igual porque, como te dije, cuando está encendido como diodo, es como un diodo común y corriente. Incluso la representación es la misma, un corto cuando está encendido, o en la aproximación uno una fuente, o en la aproximación 2 fuente de resistencia, etcétera, etcétera. En comportamiento se van a representar igual, se van a comportar igual. Pero en temas de escritura, sí es necesario que cuando es diodo, o sea, al diodo no le vas a decir, ok, el diodo está encendido como on diodo. No, es redundante, porque el diodo ya es un diodo, o sea, ya solamente puede estar encendido como diodo, ¿me entiendes? O sea, solo como on. En cambio, en el Zener sí tienes que ser específico. Tienes que escribir on diodo. Si está funcionando como diodo, tienes que escribir on diodo. Porque si tú solamente le vienes y dices, ah, ok, el diodo Zener está ¿como on qué? ¿Como on como Zener? ¿Como on como diodo? ¿Sí me entiendes? Y hay profesores que sí son bien detallosos con eso, porque más que nada se le pone para especificar cómo está trabajando, si está como on diodo o como on center. Pero en temas de comportamiento funcionan exactamente igual. El diodo normal con el diodo center. No sé si respondí tu pregunta. Es más que nada por formalidad, la forma en la que lo escribimos. Comportamiento, lo mismo. La manera en la que lo escribimos, por formalidad. Sí, sí, entendí, muchas gracias. Ya, me alegra. Bien, entonces vamos con el siguiente ejercicio. Ah, bueno, ninguna otra pregunta sobre este ejercicio, ¿verdad? Creo que todo quedó claro. Moraleja, siempre por favor verifiquen las corrientes. Siempre. El sentido de las corrientes es importante. Ya, vamos con este ejercicio. Este ejercicio es importante porque es importante que aprendan a leer las gráficas. A veces no nos dan los datos en texto, sino que nos dan la gráfica. Y tú dices, ok, ya, ¿y qué hago con esa gráfica? ¿Qué me estás intentando decir? Las gráficas, si tú las sabes leer, te dan los datos. Entonces, es más que nada por eso que hacemos este ejercicio. Ya, muy bien. Voy a poner esto un poquito más arriba. Ya, ya, ahora sí. Tenemos el siguiente ejercicio, ¿ok? Nos dan dos gráficas. Ustedes dirán qué significan esas gráficas. Ya. Para empezar, algo que le falta al ejercicio es especificar que esta gráfica de acá es una sola gráfica para tanto para el diodo uno como para el diodo 2. Y esta gráfica de acá es una sola gráfica para el diodo 3. ¿Ya? Entonces nos dicen, utilizando las gráficas proporcionadas para los diodos de uno, de 2 y de 3, hay el punto de operación de cada diodo. Entonces me voy al circuito y me doy cuenta qué tipo de diodos son. El diodo uno y el diodo 2 son Zener, ¿ok? Y yo me puedo dar cuenta, o sea, antes de verlo, yo me podía dar cuenta de eso fácilmente. ¿Por qué? Porque la gráfica tiene dos lados. La gráfica de un diodo normal, común y corriente, solamente trabaja en el lado positivo. Si se fijan, si leen la gráfica, todo esto es negativo, o sea, claro, todo esto está apagado, 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 hasta que llega al voltaje de codo del diodo, que en este caso es 0.7. ¿Qué significa que sea 0.7? Que ese diodo es de silicio, ¿verdad? Entonces llega a este punto y se enciende, ¿ya? Esto es una típica gráfica de un diodo común y corriente, pero en un diodo Zener la gráfica va a tener dos lados. Cuando se comporta como diodo, tenemos la parte derecha, que esto sería diodo, que tenemos que llegamos al voltaje eco del diodo, que nuevamente es 0.7, y aquí ¡pac! Nos encendemos. Pero a partir de acá, del negativo, o sea, del cero hacia el negativo, de aquí para acá, vamos a trabajar como Zener. Entonces, todo esto vamos a estar apagados hasta que llegamos al voltaje de codo de Zener.
que sería 5 voltios. ¿Verdad? Porque me lo está diciendo aquí. ¿Ok? Entonces, súper fácil de identificar las gráficas. Si la gráfica que les dan tiene solamente un lado, el lado positivo, es una gráfica de un diodo común y corriente. O sea, yo aquí se los puse para que lo vean. Esta pertenece al diodo 1, al diodo 2, esta pertenece al diodo 3, pero realmente es bastante intuitivo. Si ya saben cómo son las gráficas, es bastante intuitivo, no necesitan decirles. ¿Ya? Entonces, bien. De esta forma yo me doy cuenta que la primera gráfica pertenece a dos diodos Zener, que son el diodo 1 y el diodo 2, y la segunda gráfica pertenece al diodo restante, que es un diodo común y corriente, que es el diodo 3. Perfecto. Entonces, ¿qué información nos dan estas gráficas? Vamos a ver. La gráfica me da el punto, perdón, me da ¿cómo se llama? Me da el voltaje de codo de ese diodo. ¿Qué es el voltaje de codo? Es el voltaje al cual ese diodo se enciende. Y me da también la resistencia de ese diodo. Entonces, por ejemplo, vamos a sacar datos de aquí. Vamos a sacar para el diodo 3. ¿Cuál es el voltaje de codo del diodo? Ese voltaje yo me doy cuenta que la gráfica, ¿dónde despega? Despega aquí, en 0.7. Entonces sería 0.7 voltios. Yo tengo ahí ya mi primer dato. Ya tengo cuál es el voltaje de codo del diodo. Ahora, ¿cuál es la resistencia de ese diodo? La resistencia nosotros la sacamos con la pendiente. Bueno, con el inverso de la pendiente. Entonces yo tendría que la resistencia del diodo sería 1 sobre M, lo cual sería lo mismo que poner X2 menos X1 sobre Y2 menos Y1. Y pues simplemente necesitaría 2 puntos, pues no, lo cual sería, tendríamos 2 puntos, este sería, por ejemplo, sería 0.7,0. Y el punto de acá sería 0.8,20. ¿Ya? Entonces esto sería x2, que es 0.8, menos x1, que es 0.7, sobre y2, que es 20, menos 0. ¿Verdad? Sin olvidar que la parte de corrientes, es decir, los puntos en Y, están en mili, ¿verdad? Porque estamos hablando de miliamperios. Entonces esto de aquí es miliamperios. Si nosotros metemos esto a la calculadora, nos va a dar ese es un valor bastante típico, o sea, normalmente eso es lo que valen. Así nos le den las gráficas y les dan el dato, normalmente la resistencia del diodo vale 5 ohmios. Nosotros trabajamos con kilo por conveniencia, entonces lo vamos a pasar a kilo, sería 0.005 kilo ohmios, ¿ya? Y de esta forma ya hemos sacado los datos. Tenemos el voltaje de codo del diodo y tenemos la resistencia de ese diodo. Lo hemos sacado a partir de la gráfica. Asimismo, podemos sacarlo para los otros dos diodos, los diodos de Zener, ¿verdad? Entonces, súper fácil, ya sabemos cómo lo hacemos. En el caso de diodo, vamos a trabajar de aquí para acá, diodo, ¿ok? Los datos de diodo de estos Zener serían el voltaje de codo del diodo, sería 0.7 voltios, y la resistencia del diodo. Hagan el cálculo si quieren, pero literalmente les va a salir lo mismo. Sería lo mismo, sería 0.005 kiloohmios. Ya, pero ya saben cómo sacarlos. Literalmente solo es la inversa de la pendiente, pero les va a dar exactamente lo mismo. Vamos con el de acá. Del lado de acá lo voy a poner con otro color. De aquí para acá trabajamos como Zener. Ya, entonces estos van a ser los datos de estos diodos, pero cuando trabajan como Zener. ¿Cuál va a ser el voltaje de codo de Zener? Va a ser el momento en el que se encienden como Zener, es decir, 5 voltios. ¿Por qué 5 y no menos 5? Porque recuerden que el voltaje de codo del diodo, bueno, no. A ver, ¿cómo se los pongo? Ya, recuerden que recuerden que la gráfica está en voltaje de diodo. ¿Qué significa? Que es lo mismo, voltaje de diodo es lo mismo que V acá, ¿ya? Y el V acá es lo mismo que el menos V KA. ¿Verdad? Entonces, nosotros básicamente queremos el voltaje de cátodo ánodo, ¿verdad? Entonces, sería el negativo del voltaje de ánodo cátodo. Ya, básicamente es por eso. Por eso es que no tomamos en cuenta el signo,
porque hay que saber leer, porque aquí nos están dando el voltaje del diodo, lo cual es lo mismo que el voltaje ánodo-cátodo, pero yo no quiero el voltaje ánodo-cátodo, yo quiero el voltaje cátodo-ánodo. Entonces, sería simplemente el signo cambiado, pues no. Y la resistencia de Zener, nuevamente, hagan el cálculo, sería 1/m, les va a salir nuevamente exactamente lo mismo. Sería 0,005 kiloohmios. No he visto casos en donde en una misma gráfica, por ejemplo, en esta gráfica, yo qué sé, la resistencia del diodo salga una y la resistencia del Zener salga otra. Normalmente son iguales. Es lo que les dije al inicio casi de la clase. Normalmente son iguales. Si quieren comprobarlo, háganlo. No está de más. Pero pueden sacar aquí la pendiente, ya saben cómo la calculan. Y el inverso sacan la resistencia. Pero normalmente son iguales. Bien. Entonces, ya con eso ya hemos sacado todos los datos de los diodos y ya. Y ahora sí podemos trabajar. Ahora, creo que es bastante intuitivo, o sea, creo que es bastante obvio que si bien no nos dicen qué aproximación usar, como les dije al inicio, si ustedes les dan voltaje y resistencia, ya de una ya les están diciendo trabaja con la aproximación 2. Entonces a mí, al darme la gráfica, me dan ambos datos, me dan voltaje y resistencia, que significa que vamos a trabajar con la aproximación 2, ¿verdad? Entonces ya tenemos los datos, ahora sí, vamos al circuito. Perfecto. ¿Alguna pregunta sobre cómo sacamos esos datos? Es fácil, o sea, mm, espero que todos lo hayan entendido. Bien, entonces, si no hay preguntas sobre eso, vamos a resolver el circuito. Déjame hacer esto más acá. Ya, perfecto. Ahora, lo primero, como ya sabemos, lo primero que nosotros vamos a hacer es asumir, bueno, ver según el valor de las fuentes, ver la dirección de las corrientes. Sin embargo, yo voy a hacer un paso extra, que es hacer un Thevenin. Voy a hacer un Thevenin aquí. Voy a cambiar de color. Ya, y tú te preguntarás, ¿por qué vas a hacer un Thevenin ahí? Porque con un Thevenin voy a reducir estas dos fuentes, la voy a hacer solo una, y voy a reducir estas dos resistencias, la voy a hacer solamente una sola resistencia. Entonces así voy a tener un circuito de ya no cuatro fuentes, bueno, de ya no tres fuentes, sino de solamente dos, lo cual va a ser mucho más fácil para mí para resolver. Ya, entonces vamos a hacer ese Thevenin. En este caso es un Thevenin sencillo, pero hay otros ejercicios en donde de ley van a tener que reducir una buena parte del circuito por conveniencia para que puedan trabajar mejor. Bien, entonces vamos a hacer un Thevenin en ese punto. Ya, ¿y cómo trabajamos con el Thevenin? Recuerden que el Thevenin tenía dos partes, pues no, tenemos que encontrar el voltaje de Thevenin y la resistencia de Thevenin. Esperemos un ratito. Ya. Ok, como les decía, tenemos dos partes en el Thevenin. Tenemos la resistencia de Thevenin y el voltaje de Thevenin. Entonces, vamos a hallar ese voltaje de Thevenin. Para ello simplemente hacemos divisor de voltaje y superposición. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a hacer lo siguiente. Sería, primero vamos a hacer la representación. ¿Cómo nos debería quedar? Nos debería quedar de esta forma. El voltaje de Thevenin, la resistencia de Thevenin, y voy a cambiar de color para que se aprecie. Lo demás, que sería aquí, a partir de aquí sería el Zener, la resistencia 3, el otro Zener, la resistencia 5, sería de 2, de 1, aquí sería de 3, aquí sería la resistencia, uy, esto me salió horrible, déjenme borrar esto, no me gusta cómo se ve, ya, perfecto. Sería así, así, la resistencia 4 y acá tenemos B3, ya. Aquí me falta una fuente, chicos. Espérenme un segundo. No, no me falta una fuente. Déjenme revisar, déjenme revisar. Sería... Espérenme un segundo. Me da la impresión de que el ejercicio le falta una fuente. Bueno, no, no me paren bola, estoy loca. Ya. Entonces, bien.
Perfecto. No, lo que hice simplemente fue representarlo como nos debería quedar con el Thevenin. Pues no, ahora sí, vamos a sacar ese voltaje de Thevenin, hacemos divisor de voltaje y superposición. Tendríamos lo siguiente. Tenemos cuatro fuentes. Entonces, primero me voy a quedar con la fuente 1, ¿verdad? Entonces voy a tener lo siguiente. Voy a tener B1, vamos paso a paso. Sería B1 por la resistencia opuesta a B1, que se mide a partir de donde se mide a partir de donde yo estoy haciendo mi Thevenin, o sea, a partir de aquí, ¿ya? Entonces sería B1 opuesto o sea, sería B1 y la resistencia opuesta sería R2, ¿verdad? Entonces sería B1 por R2 sobre la resistencia que dejé, que sería R1 más R2. ¿Verdad? ¿Se entiende por qué? ¿Verdad? O sea, nosotros estamos sacando el equivalente en este punto, porque aquí es donde estamos haciendo el Thevenin, entonces el opuesto a B1 sería R2. Y en cambio, el opuesto a B2 sería R1. Entonces sería, vamos ahora con la otra, nuevamente, superposición, sumamos, sería más B2 por la opuesta a B2 sería R1 sobre la que dejamos, que sería R2 más R1. No entiendo por qué esto está, ok, porque estoy usando marcador. Sorry. Ya, no entendía por qué estaba tan grande eso. Bueno, entonces mi voltaje de Thevenin me daría un valor de B1 tiene un valor me hice el ejercicio de 20 voltios, por R2 que tiene un valor de 1K. Ya, R1 tiene un valor de 5K, más 1K sería 6K, más B2 que tiene un valor B2 tiene un valor de menos 10 voltios. Por R1 que tiene un valor de 5K sobre la parte de abajo que es exactamente igual, pues no sería 6K. ¿Ya? Entonces esto me va a dar un voltaje de Thevenin de menos 5 voltios. ¿Ya? Aquí no podemos hacer lo que les estuve enseñando porque aquí las resistencias tienen todas valores diferentes. ¿Ya? Entonces aquí directamente tienen que hacer superposición y divisor de voltaje. Pues no. Bien, entonces ya tenemos el voltaje de Thevenin y simplemente para la resistencia de Thevenin es mandar a tierra esas dos fuentes, es decir, las fuentes a partir de ese punto, de donde nosotros estamos calculando el Thevenin, entonces esto sería a tierra, esto iría a tierra y sería R1 en paralelo con R2, me quedaría. Pues no, porque ambas se fueron a tierra, ambas fuentes, entonces me quedan las dos resistencias conectadas a tierra, por ende están en paralelo. Sería R1 en paralelo con R2, lo cual me da un valor de 5K en paralelo con 1K es igual a 0,85 kiloohmios. ¿Ya? Bien, entonces ya con eso yo ya tengo mis valores, pues no. Entonces yo sé, voy a completar eso aquí, para eso hice el dibujo, para poder simplemente completarlo. Vas a tener aquí lo siguiente, voy a tener que esto vale menos 5 voltios y bueno, la resistencia de Thevenin vale 0,85, habíamos dicho. Ya. Entonces ahora sí, ¿por qué yo hice esto? Porque de esta manera puedo ver más fácil, bueno, a mí se me hace más fácil ver la orientación de las corrientes. Entonces ahora sí, tenemos B3. B3 tiene un valor de 5 voltios. ¿Ya? Entonces es un valor positivo. ¿Qué quiere decir eso? Que esa corriente va a salir de aquí. Esa corriente va a salir de la fuente. Ya. Ahora, esa es la primera rama. Esta es esta rama. Ahora vamos a analizar la rama de acá. Como esta fuente que hemos hecho con nuestro equivalente de Thevenin es negativa, entonces, ¿qué quiere decir? Que la corriente va a entrar, ¿ya? Y yo puedo decir que en este punto la corriente va a ir hacia abajo, porque simplemente puedo decir que de este nodo la corriente se va a dividir. Pues no, la corriente viene aquí abajo y se va para la izquierda y para abajo, o sea, busca tierra. En este caso va a buscar tierra. Se va para el lado negativo y acá se va para abajo. Sería súper raro que la corriente saliera de tierra y se fuera hacia arriba. Pues no, lo lógico es que la corriente vaya hacia tierra.
Entonces, así quedaría la disposición de mis corrientes. En base a eso, yo ya puedo, ya es obvio y ya puedo empezar a asumir cómo están funcionando esos diodos. Entonces tendríamos lo siguiente. Tendríamos, asumo el diodo 1. Como la corriente va a favor de ese diodo, lo voy a asumir como encendido como diodo, ¿verdad? Porque va a favor, entonces podemos decir que ese diodo Zener está trabajando como diodo. Ahora vamos con el diodo 2. Como el diodo 2 también está a favor, vamos a decir que está como on diodo. Y el diodo 3 también está a favor, entonces vamos a decir que está como encendido. Bien, entonces una vez con eso, ya podemos simplemente, una vez más, lo que voy a hacer es que lo voy a copiar para no tener que estarlo dibujando de nuevo. Ya podemos simplemente representarlo como debería ser. O saben que no, lo voy a hacer, nomás lo voy a dibujar porque ahora estamos en la aproximación 2, entonces tenemos que dibujar fuente y resistencia. Bien, vamos entonces a dibujar. ¿Cómo quedaría esto? Tendríamos lo siguiente. Vamos a dibujar el Thevenin. Tendríamos aquí el voltaje de Thevenin, la resistencia de Thevenin, y aquí tendríamos el equivalente de mi diodo 1. Como hemos dicho que ese diodo está trabajando como un diodo, lo vamos a representar, y como tenemos la aproximación 2, vamos a representarlo con una resistencia, vamos a ponerle R de 1, y con una fuente de voltaje. ¿En qué sentido? En el sentido en el que va la corriente, es decir, habíamos dicho que la corriente va así, ¿verdad? Entonces esta sería la corriente del diodo 1. ¿Qué valor va a tener? Como estamos diciendo que estamos trabajando como diodo, va a tener el voltaje de codo del diodo. Y nosotros de la gráfica habíamos dicho, habíamos sacado, habíamos obtenido que este voltaje, perdón, acá, este voltaje de codo del diodo 1 y para el 2 también era de 0.7. Entonces el valor de esa fuente va a ser de 0.7 voltios. Perfecto. Terminamos aquí, cerramos esto. Ya, esa sería la representación de mi diodo 1. Acá teníamos una resistencia, que era la resistencia 3. Perfecto. Acá tendríamos... ¿Alguien me está preguntando algo por el chat? Ok, es de una tarea. Ok, perfecto. Entonces, a ver, déjenme continuar con lo que estaba haciendo. Ya, perfecto. Acá abajo tenemos la representación de este diodo 2. Nuevamente, este diodo 2 está como diodo, entonces vamos a representarlo con su respectiva fuente, que sería así. Sería más menos 0.7 también, y su resistencia de diodo 2. Y abajo con la resistencia que teníamos abajo, pues no, que era de R5, si mal no recuerdo. Bien, ahora sí, y simplemente nos falta la parte de arriba. La parte de arriba tendríamos lo siguiente, aquí tendríamos la representación de este diodo, sería la siguiente, sería la fuente más 0.7 voltios menos la resistencia R de 3. Y acá tendríamos, déjenme mover esto porque se me quedó un poco corto este espacio. Déjenme mover esto así. Ya vamos a ponerlo un poquito más abajo. Ya, perfecto. Ya, y arriba teníamos la resistencia R4. Y B3 tenemos acá. Perfecto, entonces así quedaría nuestro circuito ya con las representaciones de los diodos. Se ve, o sea, se entiende cómo pusimos la polaridad de las fuentes, es por la dirección de las corrientes. Habíamos dicho que esta corriente, que sería la corriente del diodo 3, va así, y esta corriente habíamos dicho que va así. ¿Ya? Y la corriente ID1 habíamos dicho que va hacia la izquierda. Perfecto, entonces, ¿qué era lo que nos pedía el ejercicio? El ejercicio nos pedía encontrar los puntos, ajá, el punto de operación de cada diodo. ¿Qué es el punto de operación? El punto de operación de un diodo se representa como Q y está conformado por el voltaje del diodo y la corriente del diodo. ¿Ya? Entonces, si nos piden el punto de operación de cada diodo, ¿qué significa? Que tenemos que encontrar tanto voltaje de diodo como corriente de diodo para cada uno de estos tres diodos, pues no. Bien, entonces el primer paso, no sé cómo ustedes trabajarían, yo siempre trabajo como con divisores de voltaje,
pero lo que yo siempre hago aquí es encontrar un voltaje intermedio. Ya, entonces yo voy a encontrar un voltaje aquí. No sé cómo ustedes lo hubieran resuelto, si tienen una idea mejor o que se les hace más fácil, bienvenido sea, pero yo siempre encuentro un voltaje intermedio. Creo que ya se han dado cuenta, esa es mi forma de trabajar. En el ejercicio anterior también preferí encontrar VO para después encontrar todo. Entonces, bien, eso es lo que yo hago. Voy a sacar ahí un BX. Yo le he puesto ese nombre, es un BX cualquiera. Y ese BX no es nada más que un divisor de voltaje. Ahora, es un divisor de voltaje un poco grande. Vamos a hacerlo. Un divisor de voltaje con superposición. Bien, entonces, ¿cómo nos quedaría ese BX? Primero me voy a quedar con la fuente de aquí. Esta fuente sería equivalente a lo siguiente. Lo voy a poner aquí como para que se vea. Sería voltaje de Thevenin. Si yo reduzco esta fuente, sería voltaje de Thevenin más 0.7 R Thevenin, R de 1, R3. ¿Verdad? ¿Estamos de acuerdo? Esto déjenme ponerlo más acá. Ya. Ahora, de este lado tendríamos voltaje 3 menos 0.7 R4, R de 3 y ya. Y del lado de acá tendríamos R de 2, R5 y si bajamos esta fuente tendríamos acá 0.7 voltios. ¿Ya? Creo que nadie se perdió, lo único que hice fue mover esta fuente. Esta fuente la moví acá, entonces aquí se suman, porque cojo los segundos signos, porque recordemos que esta fuente vemos el lado positivo, pues no, pero realmente esta fuente tiene también su lado negativo, pero nosotros vemos la parte positiva, entonces lo que yo hago es coger los segundos signos, más con más. Por eso tenemos aquí más con más, ¿ya? Y lo mismo acá arriba, acá tendríamos menos y acá tendríamos el más de esta fuente. Entonces yo cojo los segundos signos, quedaría más con menos. Por eso tenemos aquí más con menos, ¿ok? Por eso es lo único que estoy haciendo. Y esta simplemente la estoy bajando, entonces como tengo el signo que mira hacia adentro, sería más 0.7. Espero que no haya ninguna pérdida con cómo moví esas cosas. ¿Y por qué lo hice? Simplemente para reducir esas fuentes. Entonces, bien, voy a poner la expresión y espero que nadie se pierda porque sí es un poco larga. Pero bueno, primero me voy a quedar con la fuente de acá, con esta fuente de la izquierda. Esta. Entonces, tenemos voltaje de Thevenin más 0.7 por las resistencias opuestas. ¿Qué es lo opuesto a todo eso? O sea, literalmente lo opuesto sería el paralelo de esto, que es una serie. Esto sería esta serie en paralelo con esta serie. Entonces tendríamos lo siguiente. Sería ese voltaje por R4 más R de 3 en paralelo con R de 2 más R5. ¿Ya? Creo que nadie se perdió allí. Espero que nadie se haya perdido ahí. Bien. Sobre las resistencias que dejamos, que en este caso serían R Thevenin más R de 1. Esperen un segundo, sería R Thevenin más R de 1 más R3. Tenemos un R3 ahí, ¿verdad? Sí, tenemos un R3 ahí. Más R3. No, estoy un poco confundida. ¿Qué es ese? Ah, ok, ese R3 no es lo mismo que el R3, ok. Perdón, más R3 y todo esto más el término de acá arriba. R4 más R de 3 más, perdón, en paralelo con R de 2 más R5. ¿Ya? Ese sería un solo término. Solamente un término.
Ahora nos falta el siguiente término. Ya lo vamos a hacer más rápido. Entonces vamos quedándonos con el siguiente. Me voy a quedar con este. Entonces sería B3 menos 0.7 por lo opuesto a eso, que sería la serie de R de 2 más R5 en paralelo con lo que tenemos del lado acá, que sería R Thevenin más R de 1 más R3. Ya. Sobre lo que dejamos, que sería R4 más R de 3 más todo ese término de arriba. R de 2 más R5 en paralelo con R Thevenin más R de 1 más R3. ¿Ya? Bien, ese sería el segundo término, pero nos falta un último término, que es el de esta fuentecita de 0.7 voltios. Entonces vamos con el último, sería más 0.7 por lo opuesto a eso sería la serie de estas dos, R4 más R de 3, en paralelo con todo lo de la izquierda, que sería R Thevenin más R de 1 más R3 sobre lo que acompaña esa fuente, que sería R5 más R de 2 más todo el término de arriba. Ya. Y ese sería nuestro divisor de voltaje y usando superposición también. Pues no. ¿Alguna duda de cómo se sacó esa expresión? O sea, ya se dan cuenta que se empieza a volver más grande, más tedioso. Y eso que este es un ejercicio sencillo. O sea, como les digo, van a haber expresiones súper grandes, o sea, de más de 6 términos. Entonces, ¿alguna pregunta, por favor, de cómo se sacó? ¿O me equivoqué en alguna parte? Alguien me dice, no, te equivocaste en tal parte. ¿Está bien? ¿Estamos claros con cómo se sacó ese voltaje intermedio? No es nada más que superposición y divisores de voltaje. Literalmente solo eso. Bien, ahora, yo no voy a calcular eso, yo ya lo tenía calculado. Espero lo que yo lo haya calculado bien. Pero bueno, si alguien lo calcula aparte y me dice que no está bien, pues bueno, me lo hace saber y lo corrijo en el documento final. Pero ahí me dio que este voltaje Vx es de 1.95 voltios. ¿Ya? Bien, entonces, ¿por qué me maté sacando todo este divisor de voltaje? O sea, ¿para qué me maté sacando ese voltaje? Pues ahora sí ya puedo yo sacar las corrientes, porque ahora sí ya es súper fácil. Pues no, tenemos aquí, tenemos en este punto el Vx, aquí tenemos el Vx, ¿verdad? Acá tenemos el Vx y acá tenemos el Vx. Entonces ahora sí yo ya puedo analizar rama por rama. Pues no, entonces aquí tenemos I de 1. Entonces, I de 1 va a ser igual a Bx menos B Thevenin más 0.7 sobre las resistencias que hay en esa rama, que sería R Thevenin más R de 1 más R3. Bien, calculando eso me da un valor de 3.36 miliamperios. Bien, lo mismo con I de 2. Vamos con I de 2. Sería, lo tenemos acá a la derecha, tendríamos Bx menos 0.7 sobre R de 2 más R5. Esto me da un valor de 1.24 miliamperios. Y vamos con el último. El último sería el diodo 3. Entonces sería B3 menos 0.7 menos Bx. Entonces sería B3 menos 0.7 menos Bx sobre
las resistencias que están allí, que es R4 más R de 3. Esto tiene un valor de 4.65 miliamperios. ¿Ya? Lo único que, o sea, ahí ya se dan cuenta que se vuelve súper fácil, por eso saqué, o sea, por eso me tomé el tiempito de sacar ese voltaje intermedio, porque si no, o sea, no sé cómo ustedes lo hubieran hecho, pero de esta forma yo saqué las corrientes. Ya, ahora, si se fijan, todas las corrientes son positivas. ¿Qué significa? Que asumimos bien el estado de los diodos. Asumí bien todos los diodos. Bien, ya tengo corrientes, simplemente me faltan voltajes. ¿Cómo saco el voltaje de un diodo? Fácil, en la aproximación 2 tenemos lo siguiente. Tenemos que el voltaje del diodo va a ser igual al voltaje de codo del diodo más la resistencia del diodo por la corriente de ese diodo. ¿Ya? Esto para aproximación 2. ¿Ya? Para la aproximación 1, pues no tenemos resistencia, entonces el voltaje del diodo es igual al voltaje de codo del diodo. ¿Ok? Bien, entonces simplemente sacamos para cada uno. Vamos a hacer ese cálculo rapidito para ya terminar. Entonces tendríamos el voltaje del diodo 1 sería el voltaje del codo del diodo 1 más la resistencia del diodo 1 por la corriente de diodo 1, lo cual sería igual a 0.7 más esa resistencia tiene un valor de 0.005K por esa corriente que acabamos de sacar que tiene un valor de 3.36 miliamperios. Esto me da un valor de 0.72 voltios. Bien, ahora vamos con el diodo 2. Sería el voltaje de codo de diodo 2 más la resistencia del diodo 2 por la corriente del diodo 2, que sería igual 0.7 más 0.005 kilo por esa corriente, que sería 1.24 miliamperios. Esto me da un valor de 0.71 voltios. Bien, y por último vamos con el diodo 3. Sería el voltaje de codo de diodo 3 más la resistencia del diodo 3 por la corriente del diodo 3. Entonces esto sería igual a 0.7 más 0.005 kilo por 4.65 miliamperios. Esto me da un valor de 0.72 voltios. Bien, entonces yo ya tengo corrientes y voltajes. ¿Qué era lo que me pedía el ejercicio? Los puntos de operación. Y como les dije, los puntos de operación no son más que el voltaje con la corriente de cada diodo. Entonces Q es igual al voltaje del diodo, la corriente del diodo. Entonces, el Q del diodo 1 sería el voltaje del diodo 1, que sería 0.72 voltios, con su corriente, que sería 3.36 miliamperios. El punto de operación del diodo 2 sería 0.71 voltios, con su corriente, que sería 1.24 miliamperios. Y el punto de operación del diodo 3 sería 0.72 voltios con su corriente, que son 4.65 miliamperios. Y esa sería la resolución de este ejercicio. Ahí están los 3 puntos de operación. A partir de gráficas. No nos dieron datos, solamente nos dieron gráficas. ¿Alguna pregunta, chicos? La idea era hacer 4 ejercicios, pero me tomé tiempo por lo que me dijeron que no, algunos no han visto lo que es Diocener, entonces sí me tomé mi tiempito explicándolo de manera detallada. Entonces no pude dar el cuarto ejercicio. Nos vamos a quedar hasta allí. No sé si tengan alguna pregunta sobre el último ejercicio, alguna corrección, alguna pregunta sobre el divisor de voltaje, quizá. Bueno,
Entonces, si no hay preguntas, chicos, les voy a enviar este documento por el grupo para que lo puedan tener. Igual la grabación les queda aquí por si quieren revisar algo. Si tienen alguna pregunta y no me quieren decir en este momento, me pueden escribir, no tengan problema con eso. Entonces, bien, chicos, eso sería todo por la clase de hoy. Yo tengo una consulta sobre el ejercicio que mandé por WhatsApp. Quisiera saber a qué se refiere ese dato que da el ingeniero. Ya lo voy a ver. Déjame detener la grabación.